a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 20. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, y puestos en pie, acompáñenme en la lectura del versículo 19 al versículo 23. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviereis les son retenidos. Esta es la palabra de Dios. Oremos al Señor para su bendición. Padre que estás en los cielos, Señor, tú sabes el anhelo de mi corazón el día de hoy. Anhela mi corazón, Señor, consolar a tu iglesia. Y Padre, si ese es mi anhelo de un hombre pecador, falto en tantas áreas, Señor, ¿cuánto más es tu anhelo? Traer consuelo, paz al corazón de tu pueblo. Yo te pido, Padre bueno, que estas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo a los oídos de sus discípulos casi 2000 años atrás, cuando reunidos se apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Yo te ruego, Padre bueno, que hoy las palabras de tu Hijo Cristo traigan ese mismo consuelo que les dio a ellos. Que hoy traiga paz a tu iglesia, consuelo, ánimo, aliento. Padre bueno, sé tú con nosotros hoy. Trae bendición. Por medio de tu Espíritu Santo, trae paz. Padre, tú eres Dios de paz. Tu Hijo Cristo logró nuestra paz. Y el Espíritu es un espíritu de paz. Y eso anhela nuestro corazón. Vivir en medio de este mundo con tanta turbulencia en paz. Yo te ruego que seas con tu iglesia hoy, por los méritos de Cristo. Amén. Podemos sentarnos. Yo espero que Dios mediante para mi próxima visita ya no les diré esa palabra que les he dicho por ya algunos años. Vayan al Evangelio de Juan. Yo espero poder decirles: vayamos a Primera de Pedro. Pero hoy todavía estamos en Juan. El contexto del texto que hemos leído, y quiero decir algo, no nos cansemos del Evangelio de Juan, hermanos. Realmente, si fuera por mí, creo que lo volvería a predicar, porque hay tanto que ver aquí, hay tanta enseñanza, hay tanto consuelo. Así que yo sé que a veces ya adivinan lo que voy a decir al iniciar. Vayan al Evangelio de Juan, pero que sea de bendición y de ánimo y de consuelo, que hay mucho para nosotros aquí. El contexto del texto que hemos leído es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como se vio, o como sabemos, en el capítulo 19, nuestro Señor muere y es sepultado. Y entonces, el primer día de la semana, va María Magdalena, va caminando hacia el sepulcro y ve la roca removida. Y nos dice Marcos que ella iba pensando: ¿y cómo vamos a lograr mover la piedra? ¿Quién nos va a ayudar para poder seguir dándole unos ungüentos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Y
cuando iba caminando, ve la roca removida y entonces va y corre a los discípulos Juan y Pedro y les dice lo que había sucedido. Entonces Pedro y Juan van a la carrera hacia el sepulcro. Juan se queda afuera aunque llega primero, y Pedro se introduce y ven los lienzos de nuestro Señor Jesucristo allí extendidos sobre la piedra. Y entonces entra Pedro y después le sigue Juan. María Magdalena se queda llorando en el sepulcro. María Magdalena se queda todavía angustiada. Y ese es un texto de gran consuelo, hermanos. Ver cómo Cristo tiene ternura de María Magdalena. Es un texto que ha hablado mucho a mi corazón. Cómo Cristo se toma el tiempo para consolar a María Magdalena. Y entonces ella está llorando, se aparece Jesús, ella no lo reconoce y hasta que le llama María y ella voltea y le dice Raboni. Y ustedes saben, ella se lanza sobre el Señor y él dice, no me toques porque no he subido a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, pero ve y di a mis hermanos, ve y consuélalos con estas verdades. Bueno, ese es el contexto. Esa misma noche, ¿sí? Esa misma noche, dice el versículo 19, cuando Jesús llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál mismo día? El mismo día en que apareció a María. El primero de la semana, estando las puertas, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces, es el día domingo, el primero de la semana, están reunidos por temor y Jesús se aparece. A ver, tengo que informarles que hay debates en los libros de teología entre teólogos de a qué se refiere precisamente con que Jesús apareció. Las puertas están cerradas, eso es claro, pero atravesó las puertas, los cuerpos de los resucitados tienen la capacidad de atravesar puertas, atravesar objetos físicos y demás. Bueno, yo soy de la postura que los cuerpos físicos no pueden atravesar puertas, pero lo que tenemos aquí es un milagro en donde Jesús no atraviesa puertas, sino aparece de una forma milagrosa, aparece a los discípulos, después aparece a otros muchos, y nuestro Señor tuvo esa capacidad en la resurrección. Podríamos detenernos aquí y decirles, y este teólogo piensa esto, y este otro teólogo piensa esto otro, pero no es el punto del texto. Más bien quisiera dirigirlos hacia el punto del texto. ¿Cuál es el meollo de lo que tenemos aquí? Bueno, dice que después que se aparece, nuestro Señor les muestra sus heridas y les dice, paz a vosotros. Lean conmigo el versículo 20. Entonces, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. Quiero que noten algo. Lean las últimas palabras del versículo 19. Dice, paz a vosotros. Y entonces, dice, habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús se aparece de forma milagrosa con ese cuerpo esplendoroso, resucitado, lleno de gloria, y dice, paz a vosotros. Y entonces muestra sus heridas, muestra sus manos, muestra su costado para dejarles claro que es Él, el que murió, el mismo que murió, es el que apareció a ellos. Ahora lean conmigo el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y les da el mandamiento de ir y hacer discípulos en la versión juanina. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Bueno, ¿qué es lo que quiero que noten? ¿Qué estamos contemplando aquí? Lo que estamos contemplando en Juan capítulo 20, versículo 19 al 21, es la resurrección de Cristo. Lo que estamos viendo es que Cristo resucitó. Esas son las buenas nuevas. Lo que quiero que notemos es que cuando resucita, Jesús explica a sus discípulos ¿cuáles son las consecuencias para ellos de que Cristo resucitó?
de que Él resucitó. ¿Cuáles son las consecuencias? Paz a vosotros. Vean esto. Jesús se aparece. Y las primeras palabras que salen de su boca, ¿cuáles son? No son reproches. Fallaron. Se equivocaron. Hermanos, no es incluso vayan y hagan discípulos. No, ¿cuáles son las primeras palabras que salen de la boca de Jesús en su primera aparición a los 12? Paz a vosotros. Ahora vean esto, les muestran las marcas y después de mostrarle las marcas, ¿qué les dice? Paz a vosotros. ¿Qué está haciendo nuestro Señor? Está ayudando a los discípulos a que entiendan cuál es una de las principales consecuencias de que Él resucitó. ¿Cuál es una de las principales consecuencias de que Él resucitó? Paz, paz a vosotros. Esto es algo común en la Escritura, que Dios explique sus actos. Dios explique sus actos. Déjenme remonto hasta el libro de Éxodo para explicar con precisión lo que quiero decir con que Dios explica sus actos. Bueno, ocurre el gran partimiento del mar, ¿cierto? Israel pasa por tierra seca, ¿sí? ¿Deja Dios a Israel sin una explicación de ese gran milagro? No. ¿Cuál es el riesgo de que Dios deje sin explicación a su pueblo de sus grandes milagros? ¿Cuál es el riesgo? De que no lo entendamos completamente, ¿no es verdad? ¿Qué hubiéramos podido decir o qué hubiesen podido decir Israel si se abrió el mar? Qué buena suerte nos tocó ahora. Qué bien que Dios quiso abrir el mar para mostrarnos su sabiduría nada más. No, ¿qué ocurre después de el gran acto de liberación? Viene el cántico profético de Moisés. En Éxodo 15 tenemos el cántico de Moisés. ¿Y qué encontramos en el cántico de Moisés? Una explicación de lo que Israel acaba de experimentar. Que dice: Israel, ustedes son el pueblo elegido, son la simiente de Abraham. Y porque son la simiente de Abraham, yo juré a Abraham que yo haría de él una gran nación. Y por lo tanto vinieron catástrofes a Faraón, una tras otra, pero Faraón se endureció y se ensoberbeció en contra mía, y por lo tanto yo lo aplasté y lo humillé, y abrí el mar rojo, y ustedes pasaron por tierra seca, porque son mi pueblo precioso, mi pueblo especial. Y mi poder se manifestó, no solo para que vean cuán fuerte soy, no, porque son mi pueblo especial que yo elegí, y ahora los saco para que lleguen a la tierra prometida y me adoren tal como yo os mando. ¿Qué hace el cántico de Moisés? Explica el significado del milagro, ¿cierto? Bueno, ¿qué tenemos en Juan 20? Tenemos, hermanos, el más grande milagro de los milagros, el más grande portento de los portentos. Bueno, yo diría que hay dos de este tipo, los más grandes. Uno es la encarnación, es el misterio de misterios. Pero la resurrección es otro gran portento de Dios. Bueno, ¿qué hace nuestro Señor Jesús cuando se aparece a los discípulos resucitados? ¿Qué hace? Les explica. De hecho, no tengo que demostrar mucho más yendo a otros libros. Si nosotros simplemente retrocedemos unos versículos atrás, Jesús resucita. ¿Qué hace María Magdalena? Lo abraza. ¿Qué le dice Jesús? Suéltame. ¿Por qué? Porque María Magdalena no estaba entendiendo lo que estaba pasando. María Magdalena pensaba, resucitó, ok, volverá a vivir entre nosotros como antes. No. Él le dice, no estás entendiendo bien la resurrección. Tengo que ascender. Tengo que recibir las coronas del Padre en los cielos.
Tengo que subir a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María, lo más importante que resucité no es que puedo vivir entre ustedes. Lo más importante que resucité es que puedo completar la obra que el Padre me dio, de hacer a mi Dios y mi Padre, vuestro Dios y vuestro Padre. ¿Pueden ver? La resurrección tiene que ser explicada en la boca de Cristo de la misma manera. Una de las cosas que les dice Jesús a sus discípulos al mostrar su resurrección es paz a vosotros. Paz a vosotros. Y esto es lo que me gustaría meditar con ustedes por un momento. Que la resurrección de Cristo tiene como una de sus consecuencias principales paz para su iglesia. Iglesia, hoy quiero que pueda tu corazón comprender cómo la resurrección de Cristo te da paz. Hermano, ¿sabes que una de las principales labores del predicador a la luz del Nuevo Testamento es consolar a la iglesia? ¿Debe el predicador convencer a la iglesia de pecado? Sí. ¿Debe el predicador convencer a la iglesia de sus fallas? Sí. ¿Debe el predicador hablar fuerte a los errores que tenemos como cristianos y como iglesia? Sí. Pero uno de los llamamientos principales del predicador es consolar al pueblo del Señor. Y ese es mi anhelo el día de hoy. Mostrarte, hermano, cómo la resurrección de Cristo trae paz a tu corazón. ¿Estás en un momento turbulento? ¿Algo afuera te quita la paz? ¿La misma experiencia que estamos pasando como iglesia te turba, te angustia? ¿Alguna situación matrimonial? ¿Algún problema laboral? ¿Alguna dificultad en tu caminar? ¿Una enfermedad? Hermano, ¿qué te turba hoy? ¿Qué te angustia? ¿Qué te quita la paz? Hoy vengo a decirte, hermano, Cristo resucitó, paz a vosotros. Cristo resucitó, paz a vosotros. Pero, ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz? Creo que tenemos que comenzar por entender un poco qué es la paz, porque hoy en día hay mucha confusión sobre lo que esta significa. Por ejemplo, algunos dirían que paz es no tener guerra. Si no hay guerra, podemos tener paz. Malas noticias, hay guerra. Habrá guerra. Y si no hay guerra mundial, nuestro país está suficientemente mal para decir que estamos en una especie de guerra. Bueno, algunos dicen que paz, uno puede sentir la paz cuando la sociedad está tranquila, cuando tenemos una sociedad en armonía, cuando no hay robos, cuando no hay asesinatos y cuando alguien no ve las noticias, entonces siente paz. Es saber que no hay problemas o riesgos allá afuera. Algunos piensan que eso es paz. Otros dicen que paz es, mira, no me importa lo que hay allá afuera, con que mi hogar no tenga problemas, eso es paz, que mi hogar no tenga problemas. Y sí, es que a veces llega el hombre cansado del trabajo, fastidiado del trabajo, y llega al hogar y quizá hay guerra. O quizá la mujer está cansada de haber cuidado a los niños todo el día, la comida, el quehacer, sus responsabilidades, y llega el esposo y hay guerra. Y dice, yo tendría paz si no hubiese problemas en mi casa, con mis hijos. Otros dicen que paz es encontrarse a uno mismo. Es meditar internamente lo que uno es y encontrarse, saber quién soy, qué me gusta, qué prefiero, qué no me gusta. Bueno, en nuestro mundo de depravación sexual, algunos dirían que paz es ser tal cual uno es. Lo que uno quiera hacer, eso es tener paz. Y yo encuentro paz, entonces, dice el mundo, cuando me puedo expresar justamente como soy. Y ahí tenemos
toda la depravación sexual que se da, porque el mundo piensa que así va a tener paz. ¿Saben que eso es lo que la gente trans, con problemas de homosexualidad y cualquier otra desviación sexual, ¿saben qué es lo que piensan? Que si ellos se pueden expresar tal cual es, ya serán felices. Y si la sociedad los acepta tal cual es, ya tendrán paz. ¿Qué más dice el mundo? Morir. Morir es paz. Vacaciones. Eso es la paz. Bueno, tristemente, aunque todas estas 6, 7 alternativas podrían dar una paz momentánea, no es la paz de la cual estamos hablando. No es la paz a la cual nos estamos refiriendo. La paz a la que nos referimos es una, escucha esto, es una que no puede dar el mundo. Abran sus Biblias brevemente en Juan 14, 27. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Cuando Jesús aparece a sus discípulos y dice, paz a vosotros, Él se refería a una paz que Él da, Vean el versículo 27, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Escuchen, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. De manera que ninguna de esta paz de la que hemos hablado es a la que se refiere Cristo en el versículo 19 y 20 y 21 de Juan 20. Cuando dice paz a vosotros, no se refiere a esto. Hermanos, puede ser que no haya guerras allá afuera, pero sí guerras en nuestro corazón. Puede ser que tengamos una sociedad tranquila, moral. ¿Y de qué sirve? ¿Y de qué sirve si al final la sociedad sigue teniendo un hoyo? Tú mismo. Mira, algunos prefieren cambiar de país. Yo sé, hermanos, yo sé. Nuestro país está en una condición sumamente mala. Es verdad, hay otros peores. Pero nuestro país está en una situación mala. Y a veces entonces las personas dicen, si yo viajo a una sociedad más tranquila, podré vivir con más paz. Oh, pero tengo esta mala noticia. Que el día que encuentres una sociedad más tranquila, en primer lugar, nunca podrás evitar malas personas en tu vida. Ahora, imagínate que estás en la sociedad perfecta, imagínate que existes y llegas a tu cuarto y estás en tu habitación solo. Y recuerdas que estás enfermo de una enfermedad que no podrás sanar. ¿Qué te puede dar paz? ¿Que no haya guerras? ¿Qué las del corazón? ¿Una sociedad tranquila? ¿Qué tal si eso se acaba con una mala noticia en algún momento? Tú dices que no haya problemas en el hogar. Claro, eso es agradable. Tener un hogar sin problemas es agradable. Pero ¿qué los problemas de tu corazón, el vacío de tu corazón? ¿Dices que encontrarte a ti mismo te dará paz? ¿Qué vas a encontrar allá adentro? ¿Qué vas a encontrar allá adentro? Te aseguro que si en verdad conoces y profundizas en quién eres, lo que vas a decir de ti es algo que escuché la semana pasada aconsejando a alguien. Dijo, he descubierto, es un cristiano, y dijo, he descubierto que soy un monstruo. Eso es lo que vas a encontrar si profundizas más en tu corazón. Tú dirás ser tal cual eres. Mira allá afuera. ¿Por qué las personas tienen que pasar de identidad a identidad, de droga a droga, de relación a relación? Porque sus corazones están insatisfechos. Tienen que brincar como saltamonte de un lugar a otro, buscando quizá otro vicio, otra relación, otro pecado, porque el corazón está vacío. ¿A dónde huirás a buscar la paz? ¿En qué lugar? ¿En dónde buscarás? ¿Cavarás? ¿Pondrás una escalera?
viajarás, ¿qué piensas que te va a dar paz? Tú dirás, entonces morir. No, lamento decirte que no. Hay algunos que dicen, de personas que no conocieron a Cristo, pero que estuvieron muy enfermas y su cuerpo sufría mucho y decía, bueno, al menos descansa en paz. No, no descansa en paz. Ahora sufre más. Ahora sufre más. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Abran sus Biblias en Juan 16:33. Ya vimos que la paz que Cristo da no es la del mundo. La paz que Cristo da es una que viene directamente de sus manos. Versículo 33 de Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué ofrece el mundo? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo no te puede dar paz. ¿Qué te puede dar el mundo? Aflicción. Aflicción. Pero dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí. Jesús dice en Juan 14, mi paz, que la encuentren en mí, la que yo doy. ¿No es entonces hermoso cuando vemos en el versículo 19 de Juan 20? Regresemos a Juan 20, versículo 19. Dice, paz a vosotros. Dice al final del versículo 19, paz a vosotros. Y hermanos, ¿qué hace después en el versículo 20? Les muestra sus manos, les muestra su costado. Y les dice otra vez, paz a vosotros. ¿Qué está diciendo? Queridos discípulos, amados discípulos, preciosa iglesia, he conseguido vuestra paz. La resurrección de Cristo es el anuncio de triunfo de que Cristo realmente ha conseguido nuestra paz. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero en mí pueden tener paz. Querida iglesia, déjame decirte 6 razones por las cuales la resurrección de Cristo nos da paz. 6 razones por las cuales la resurrección de Cristo nos da paz. Y amigo, para ti es un recordatorio que si tú no estás en Cristo, estas 6 palabras de consuelo para la iglesia no son para ti si no te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo. En primer lugar, Cristo nos da paz por su resurrección, porque su resurrección confirma que tenemos perdón de pecados. Y si en una me debo tardar, es aquí. Si una es el consuelo de consuelos para la iglesia del Señor, es esta. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros delitos y pecados. Que si Cristo no resucitó, estamos engañados y somos los más dignos de conmiseración. O sea, somos dignos de lástima. Que la persona nos vea, si Cristo no resucitó, y diga, pobres, mira dónde está su esperanza. Mira cómo pierden los placeres del mundo solo porque creen que resucitó. Dice Pablo que si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima. Pero que si Cristo resucitó, nuestros pecados han sido perdonados. Oh, querida iglesia, yo no puedo asegurar sanación.
Yo sé que hay algunos allá afuera, ¿verdad? Pare de sufrir. Y otros que te pueden asegurar sanación. Yo no te puedo asegurar que los problemas en tu casa se te van a acabar. Yo no puedo asegurar que tu esposa inconversa o tu esposo inconverso va a dejar de ser. Puede ser que mañana te defrauden más de lo que habías imaginado hoy. Yo no te puedo asegurar que nuestra sociedad va a mejorar. Yo no te puedo asegurar que no vendrá una mala noticia el día de mañana, un grave problema laboral. Yo no te puedo asegurar nada de eso. El Señor lo sabe y está en sus manos y nuestro destino está asegurado en sus manos. Pero yo sí puedo hablarte palabras de paz, que no importa, hermano, lo que el día de mañana nos traiga. Tienes una razón para que incluso en medio del dolor y la tormenta tengas paz. Y es esta: que si Cristo resucitó, hermano, tus pecados han sido perdonados. El más grande problema, escucha esto, amigo, tu más grande problema hoy, tu más grave problema es que has pecado contra un santo Dios. No importa que tengas un buen trabajo, buenos hijos, una buena esposa, un buen esposo, que puedas viajar, que no tengas una enfermedad. No importa que hoy seas el hombre externamente con más paz. Si tus pecados no han sido perdonados, es una paz falsa. Estás como un poco borracho simplemente, un poco drogado, un poco dopado. Simplemente estás tomándote algunas cosas que dañan tu cabeza, pero es todo. No tienes verdadera paz, porque déjate digo algo, y espero que esto hiera tu corazón, lo hiera hasta tal punto que incluso dormir te cueste trabajo. Dios es tu enemigo si no te has puesto a cuentas con Él por medio del Señor Jesucristo. Dios es tu enemigo. Y el día que cierres los ojos y no los abras más en esta vida, te enfrentarás ante el santo juez. Te presentarás ante el santo juez. Y entonces tu paz de este mundo se habrá esfumado en un momento para entrar en un lugar de tormento y juicio que no acabará. ¿De qué paz me hablas que el mundo te ha dado? Simplemente Satanás te ha entretenido un ratito. Simplemente Satanás te ha dado un caramelito en el cual te está arrastrando a tu perdición y vas muy contento. Eso eres. Piensas que eres libre, pero eres esclavo del pecado, esclavo de Satanás y merecedor del juicio eterno. Hoy te digo, Cristo resucitó. Cree en el Señor Jesucristo. Pide perdón al Padre. Confiésale tus pecados al Padre. Abandona tus pecados. Y cree en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y entonces tendrás paz. Aunque este mundo tiemble, aunque los montes se echen al mar, aunque los ríos bramen, podrás tener paz. Iglesia, ¿qué te atribula hoy, amado hermano? ¿Qué te angustia? ¿Qué te atemoriza? Cristo se apareció a sus discípulos y les dijo, paz. Deben tener paz, porque si yo resucité, esto quiere decir que vuestros pecados han sido perdonados. Oh, hermanos, déjenme tardarme un poquito de más tiempo aquí. Gózate en esto, hermano, hoy. Cuando vienes y tomas el pan y tomas el vino, es para ser recordado que el cuerpo de Cristo fue dado. Que el cuerpo de Cristo fue dado para el perdón de nuestros pecados y que Él lo volverá a tomar con nosotros, asegurándonos, hermanos, que resucitó, que se levantó de los muertos. ¿Qué nos podrá angustiar el día de mañana si nuestros pecados han sido perdonados? Hermano, pero esta paz no se consigue muchas veces de forma sencilla. Para conseguir esta paz hay que meditar en esta paz. Me gusta lo que un hermano me comentaba hace tiempo que viajaba con un hermano y me decía algo
muy importante. Él me dijo esto. Creo que lo escuchó de alguien más, pero sus palabras fueron precisas y dijo, hermano, hay veces que decimos que tenemos que descansar en Dios. Y para descansar hoy, ¿qué hiciste, hermano? ¿Trabajaste? No, ¿qué hiciste para descansar hoy? ¿Descansas? Bueno, pero descansar en Cristo no es no hacer nada, es hacer algo. Es meditar en sus promesas, tomar sus promesas en oración y pedir que su paz sea en nuestro corazón. Eso es descansar en Cristo. Tomar sus promesas y lucharlas en oración hasta que esas promesas puedan traer consuelo y bálsamo al corazón. Hermano, si estás en angustia, de las otras 5 puntos que te voy a dar, que este sea el principal, hermano. Recordar que tus pecados han sido perdonados. Oh, aquí está nuestro Señor. Aquí está nuestro Señor, el que le habló a sus discípulos de sus pecados. Y viene y les dice paz. Viene y dice paz. Pueden tener paz. He resucitado. Ya no hay ninguna lista. Ya no hay una deuda contra ustedes. Paz, paz a vosotros. Hermanos, estos fueron los que fallaron. Estos fueron los que le negaron. Estos fueron los que lo traicionaron. Pero Cristo dice paz. No solo paz por los pecados que cometimos en el pasado, sino por los que incluso ahora cometemos. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En segundo lugar, la resurrección de Cristo nos da paz porque nos asegura que Él es el pastor inmortal de las ovejas. Oh, hermanos, la muerte no lo pudo retener. La muerte no le pudo retener. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que se aparece a sus ovejas y les dice paz. El Señor dijo que herirían a las ovejas, al pastor, y las ovejas se esparcerían, huirían. Y aquí están las ovejas lastimadas en el corazón. Aquí están las ovejas débiles, torpes, hermanos. Cuando leamos las fallas de los discípulos, no es para jactarnos diciendo, cuántos se equivocaron. ¿Saben para qué es? Es para decir, Señor, ese soy yo. Yo soy ese Pedro. Yo soy ese Pedro que falló, ese Juan que también huyó y los demás que le traicionaron. Mi corazón es así. Pero hermanos, ¿no es esto impresionante? Que se aparece y no viene a reprocharles, no viene a lastimarlos, viene a decirles paz. Este es el verdadero pastor de las ovejas. Y eso es algo que yo quisiera que hoy sus corazones abracen. Hermanos, que incluso cuando falte algún pastor entre ustedes para cuidarles, para amarles, para exhortarles. Esto es algo que nuestras iglesias tienen que saber. Nunca serán abandonadas por el gran pastor de las ovejas, porque Él ama a las suyas. Porque esta iglesia es la preciosa iglesia de Cristo, con todas sus fallas, con todos sus errores, con todas las cosas que es necesario cambiar. Pero Él es el pastor inmortal, hermanos. Moisés murió, Josué murió, Aarón murió. Todos fueron pasando, el mismo gran David murió. Pero ¿saben qué nos enseña cada vez que vemos esos grandes hombres de Dios que son sustituidos por otros? Que hay uno que nunca muere, hermanos. Que hay uno que nunca muere. Es Cristo. Por eso, todos los pastores deben dirigirse con gran cuidado. Porque dice en las Escrituras que debemos cuidar de las ovejas sabiendo que Cristo es el gran y sumo pastor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada.
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siempre ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, todo ministro físico, todo pastor en la tierra es simplemente un instrumento momentáneo y temporal que sirve el gran propósito del pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, que se levantó de los muertos. Hermano, tu pastor no ha muerto. Tu pastor no se ha ido. Tu pastor sigue cuidando de esta iglesia y sigue cuidando personalmente de ti en esta vida. Ten paz. Porque aunque andes en valle de sombras de muerte, no deberás tener temor alguno, porque su diestra y su cayado te van a dirigir. De manera que en tiempo de peligros podemos acudir al Cristo resucitado, el gran pastor de las ovejas. Hermanos, en tiempos de incertidumbre podemos recurrir a Él, porque Él sigue cuidando de su preciosa iglesia. Hermanos, no hay razón por la cual no tener paz entonces, ni como iglesia, ni como cristiano, porque hay uno que vela por Israel. Déjenme avanzar, porque el tiempo en Querétaro avanza más rápido que en otras iglesias. En tercer lugar, debemos tener paz porque la resurrección de Cristo demuestra que Dios el Padre es ese Dios fiel y todopoderoso que nos ha prometido ser. Es fiel porque, como hemos visto, la resurrección de Cristo estaba prometida. Jesús confió en que el Padre lo levantaría de los muertos. El día que resucita, dice paz. Su Dios es el Dios fiel del cual les hablé. Hermanos, sobre todo, es el Dios todopoderoso. Es el Dios todopoderoso. Eso dice el libro de Efesios capítulo 1, que por el mismo poder omnipotente de Dios, Cristo fue resucitado de los muertos, de manera que la resurrección nos recuerda que nuestro Dios es fiel y omnipotente. Querida iglesia, ten paz. Nuestro Dios no nos va a fallar a sus promesas. Ten paz. Puedes obedecer porque Él es todopoderoso. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Hermano, hay veces en nuestra vida que somos puestos en encrucijadas, donde obedecemos a Dios o desobedecemos. Y sabemos que obedecer a Dios nos quitará paz temporal, nos quitará una paz en este mundo. Pero desobedecer traerá intranquilidad al alma, aunque beneficios temporales. Recordar que Dios es todopoderoso nos anima a seguir adelante. Eso es lo que pasa en Génesis 18 y en Génesis 17. Jehová le dice a Abraham: Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham, no mientas cuando eres tentado a hacerlo. Pero Señor, mi vida y la de mi esposa correrán peligro. Abraham, no mientas, sé perfecto delante de mí, yo te puedo rescatar. Abraham, dame a tu hijo, no desobedezcas, sé obediente, dame a tu hijo. Y dice que Abraham lo dio porque él sabía que el mismo que le dio a este hijo lo podía levantar de los muertos. Hermanos, podemos vivir en paz en este mundo porque incluso cuando obedecer a Dios cuesta trabajo, sabemos que el Omnipotente no nos va a dejar. Hagamos la oración que hizo Agustín cuando los vándalos rodeaban la ciudad de Hipona. ¿Han escuchado de Agustín de Hipona? Se llama de Hipona porque ahí ministró, en una ciudad africana, Hipona. Y hubo un momento, en el año 430, bueno, desde el año 429, que entraron los vándalos. De hecho, de ahí viene nuestra palabra. ¿Para qué usamos la palabra vándalo nosotros? Para hablar de algunos jóvenes o señores que simplemente se dedican a hacer destrozos o a vagabundear y
simplemente, diversas actividades tienen los vándalos, ¿verdad? Pero nuestra palabra viene de esta antigüedad. Los vándalos era un grupo de personas que venían de los grupos donde hoy es Rusia, y habían migrado para buscar tierras cálidas, pastos donde hubiese para cultivar y demás, y terminan llegando a Hipona. Bueno, Agustín estaba en su último año de vida, y esta es la oración que hace Agustín cuando vio los vándalos. Esto dijo: quisiera que sepas que en este tiempo de nuestra desgracia, esto le pido a Dios, ya sea que le plazca liberarme de esta ciudad que está rodeada de enemigos. Hermanos, hay veces que estamos ante ciertos vándalos, no físicos, a veces físicos, pero a veces espirituales, y decimos: quisiera que, si es tu voluntad, fuese librado de esta desgracia. Pero escuchen lo que dice después Agustín: o si algo más te parece bien ante tus ojos, o si no quieres, si quieres dejar a esos vándalos, quieres dejar esos problemas, quieres dejar esas desgracias, que hagas a tu servidor valiente para soportar su voluntad, o al menos que me quieras llevar ya. Vean esto: o quita la prueba que está delante de mí, o dame la fuerza para soportarla. Y si no es ninguna, es porque ya me vas a llevar. Porque si no me das la gracia ahora, es porque simplemente me vas a tomar ya. Hermanos, esta es la confianza de un hombre débil en un fuerte Dios. Tú puedes quitar esta prueba, y si no la quieres quitar, al menos dame la fuerza para soportarla. Al menos dame la fuerza para mantenerme. Hermano, paz a vosotros. Cristo resucitó. Tu Dios puede levantar de entre los muertos y dar vida. ¿Qué más no podrá hacer? Si obedeces, corre en riesgo tu trabajo. ¿No te podrá sostener Él? Si obedeces, perderás un gran futuro. ¿No te puede dar lo necesario Él? Si obedeces, puede traerte problemas en el hogar. ¿No podrá dar la gracia a Él para soportar? Si me pongo firmes, mis hijos se van a rebelar. ¿No puede Él doblegarlos e incluso traerte hijos espirituales? Déjenme saltar uno, o decirlo brevemente. En cuarto lugar, la resurrección de Cristo nos da victoria, nos recuerda de nuestra victoria sobre el pecado. Si algo trae desconsuelo al cristiano, es sentirse dominado por el pecado. Pero hermanos, Cristo murió por nuestros pecados, y Cristo murió al pecado, de manera que cuando resucitó nos mostró la victoria que ahora tenemos sobre el pecado. Y si no me creen que la resurrección de Cristo es un testimonio de la libertad que tenemos por el pecado, lean Romanos capítulo 6, léalo ustedes en su casa, yo lo leo en voz alta para ustedes. Porque si somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, la resurrección de Cristo es un recordatorio que Cristo, como Cristo resucitó en un cuerpo nuevo para una vida nueva, espiritualmente nosotros también hemos resucitado para andar en vida nueva. Hermano, ¿te aqueja el pecado? ¿Te persigue el pecado? Recuerda que Cristo resucitó y nos da la libertad del pecado. Puedes buscar, como dice el apóstol Pablo, bástate en su gracia, busca su gracia, usa los medios de la gracia, hermano, la oración, la lectura, la iglesia, la predicación de la palabra, las santas ordenanzas, la comunión con hermanos, la exhortación, la meditación privada. Usa los medios privados, pide gracia para vencer el pecado y verás que eres ayudado con el favor de Dios para ello. No hay algo, hermanos, no hay una razón por la cual el pecado nos deba traer tristeza, porque Cristo resucitó. En quinto lugar,
La resurrección de Cristo nos trae paz, porque nos asegura, hermanos, cielos nuevos y tierra nueva. Hermano, yo no sé cuánto voy a sufrir. No sé qué traerá el día de mañana para cada uno de ustedes. Espero que podamos estar juntos y que ustedes principalmente estén juntos para que en el día del dolor se puedan acompañar, amar, consolar, fortalecer. Pero yo no sé qué vendrá el día de mañana para sus vidas. Lo que sí sé, hermanos, es que esto se va a acabar. Cristo resucitó. Y de hecho, hoy somos recordados de esa futura venida por medio del pan y del vino, porque Él dijo que la volveríamos a tomar con Él. Hermano, cuando duela, cuando salgan esas lágrimas que no puedes parar, esa fuente que no puede cesar, cuando viene ese dolor, cuando viene esa angustia, cuando viene ese temor, trae estas palabras a tu mente. Serás levantado de entre los muertos y serás llevado a tu Señor y nunca más te separarás de Él. Esto va a acabar. Esto va a cesar. Porque, hermanos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados y entonces estaremos con Él para siempre. Y nadie más nos separará de Él. Hermano, yo sé que duele, yo sé hay veces que duele, pero consuélate con estas palabras. De hecho, es lo que dice 1 Tesalonicenses, el texto que citaba. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntate. Cristo se levantó de los muertos y Él solo es las primicias. O sea, es el primer fruto. Seguimos nosotros. Sí, hermanos. Va a haber un día donde ya no va a haber mar. Y no estoy hablando literalmente. No te puedo decir si en el cielo habrá o no habrá mar. No es lo que quiere decir Apocalipsis. Lo que quiere decir Apocalipsis es que el mar en el Antiguo Testamento es un símbolo de amenaza. Mientras hay mar, ¿de dónde salen las criaturas en Apocalipsis? Del mar. O sea, el mar es un lugar de oscuridad, de tinieblas, de incertidumbre. Y cuando dice que ya no habrá más mar ni noche, lo que nos está diciendo es que todo peligro en aquel momento habrá terminado. Esto te quiero decir entonces. Hoy no te puedo asegurar, hermano, que no va a haber enfermedad, dolor, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, etcétera. Persecución incluso, no puedo asegurarlo. Pero sí te puedo asegurar que allá sí va a acabar. Que allá todo eso se habrá terminado. Hermano, tu cuerpo será transformado. Tus dolores serán quitados. Tus angustias. Porque lo contemplarás a Él. Porque lo verás a Él. Porque no habrá sol ni luna. Porque su gloria iluminará aquel lugar, hermano. A veces me preguntan los hermanos si vamos a comer, si vamos a dormir en el cielo, como si supiera yo esas cosas, si vamos a tener deportes o... Yo creo que vamos a estar ocupados, pero hermanos, tengo algo seguro que vamos a hacer. Lo vamos a contemplar y entonces quedarás satisfecho. Entonces, la paz que trajo Adán, la falta de paz que trajo Adán, la ruptura de paz que trajo Adán en aquel día, hermanos, no existirá más. Porque entraremos al huerto, uno mejor, esa bella ciudad. Entraremos a Él, lo contemplaremos a Él y nuestro corazón está satisfecho. Oh, mi amigo, pero el tuyo no. Tú que no estás en Cristo, esta gran bendición de contemplarlo a Él, de quedarnos contemplando y alabando y estar satisfechos simplemente viéndolo y adorando y conociéndolo,
no es para ti. Si tú no estás en Cristo, no es para ti. Tú serás cortado de esta luz y echado a las tinieblas y echado al lago, no al mar, pero al lago de fuego, donde el gusano nunca muere, donde los dientes truenan. Tú no eres invitado a este lugar si no estás en Cristo. Este consuelo no es para ti. No te consueles con lo que digo, porque no es para ti. Pero aquí está mi invitación, que si quieres puedes venir. Que si quieres puedes gozar estos 5 consuelos que he presentado. Que si deseas ponerte a cuentas con tu Creador y tener la esperanza de la vida eterna y tener la realidad de los pecados perdonados, puedes venir a Cristo. Eres invitado. Hoy sí te digo que no es tuyo esto, pero que puede ser. No por tus obras, no por tu obediencia, no porque empieces a asistir a la iglesia, que puede ser si crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y termino con esto. En sexto lugar, tengan paz. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Lo que les va a dar el Señor Jesucristo a los apóstoles es algo pesado. Les va a decir, y ahora, como yo los envío, ahora, como el Padre me envió, ahora yo los envío. Así me envió el Padre, ahora yo los envío a ustedes. Qué pesado. Pero hermanos, si Cristo Jesús resucitó, si las puertas del Hades no pudieron retenerlo, nadie podrá destruir la iglesia. Ni nosotros mismos, gracias a Dios. Ni nadie de fuera. Hermanos, porque la iglesia es de Cristo. Porque la iglesia es de Cristo y Cristo habita entre nosotros y por lo tanto el que persigue o lucha contra la iglesia, contra mismo Cristo, lucha. Ten consuelo, iglesia. Pasaremos por tribulaciones, pasaremos por angustias, pasaremos por tiempos oscuros, pero sabe esto, jamás la iglesia será destruida. Seamos fieles hasta el final. Mientras que ustedes vivan, hermanos, asegúrense que en esta iglesia se predique la verdad, se practique la santidad. Y entonces tenemos esa promesa, que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Iglesia, paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.